Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de las nieblas sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos. Y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus alas. Palabra de Dios. Ya los niños y las niñas saben que les voy a hacer una pregunta, porque ayuda a todo el mundo una pregunta, especialmente ustedes los niños y las niñas están despiertos, vivos, y pueden ayudar después en una conversación en familia. Entonces, tengan cuidado. La pregunta es un poco así, parece difícil, pero no tanto, porque es muy común. La pregunta es: ¿por qué los buenos sufren y a menudo parece que los malos gozan? Los buenos sufren y los malos la pasan bien. Y a veces cuando son los niños, las niñas, pequeñitos, que sufren, que mueren, eso impresiona más y la gente se rebela y dice: ¿por qué? Y algunos incluso justifican el hecho de no creer en Dios porque dicen: si Dios existe, no permitiría eso de que matan a los niños a como dé lugar, eso de que los niños no tienen de qué comer. Si existiera Dios, eso no sería posible. Si eso sucede, significa que Dios no existe. Una pregunta entonces muy seria, muy seria. ¿Por qué se da eso? Ha sido una pregunta de todos los siglos, al menos desde cuando conocemos la revelación de Dios, desde Abraham. Y se han dado varias respuestas a estas preguntas, 4 respuestas. La primera respuesta es que Dios, naturalmente, siendo justo, a los buenos le da cosas buenas y a los malos le da cosas malas, los castiga. Entonces, ¿por qué se sufre? Porque Dios interviene y castiga a los malos, significa que hicieron cosas malas. Pero no, parece que eran buenos. Sí, pero uno no sabe. Si sufren, significa que hicieron cosas malas. Pero la experiencia enseñaba que esto no era, porque había mucha gente verdaderamente buena que sufría y mucha gente verdaderamente mala que no sufría, que la pasaba bien. Entonces la experiencia hizo caer esta respuesta. Esta respuesta no vale. Pasaron 100, 200 años y nació otra respuesta. Se dijo: es cierto que a veces los buenos sufren y los malos gozan. Es que Dios no mira a la persona singular, mira al conjunto de la familia, mira al conjunto del grupo. Entonces sucede que de 10 de una familia, 9 se comportan bien, pero una se comporta mal. Entonces Dios interviene y castiga a toda la familia. Bueno, parecía que tenía cierta razón esta respuesta, pero de nuevo la realidad
decía que no era eso, porque había familias muy buenas, toda la familia muy buenas que sufrían, y muchas familias muy malas que se la pasaban bien. Entonces también la experiencia decía que esa no era la respuesta. Pasan 100, 200 años y viene la respuesta de Job. Hoy leímos la primera lectura de Job. Hay que estudiar todo el libro de Job, muy interesante sobre este aspecto. Llegamos a Job. Allí se trata de formar otra pregunta. La primera no vale, la segunda no vale. Y Job, que conocía solo la primera y la segunda, cuando le caen encima todos esos males que conocemos, se rebela. Nosotros decimos que la paciencia de Job, pero ni fue tan paciente. Se rebeló y discutió con Dios y peleó con Dios. Pero ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas si yo he sido siempre bueno? Y había amigos que le querían convencer que eran ciertas la primera y la segunda respuesta que se habían dado. Y él, si le pasaban todas estas cosas malas, significa que algo malo había hecho. Que no, que yo he sido siempre honesto, justo, he tratado bien a la gente. Yo no me merezco eso. ¿Cómo no? Le decían los amigos. Que tú quieres saber más que Dios. Si te pasa eso malo, significa que algo malo grave hiciste. Y así fueron adelante. Son más de 45 capítulos, de Job, luchando. Y también con Dios. Al final, interviene Dios en la discusión y para dar respuesta a Job, que peleaba con Dios. Y le dice Job, ¿estabas tú cuando yo hacía el cielo, la tierra, los océanos, todos los animales del mundo, todas las criaturas, todos los seres humanos, cuando yo daba el soplo de la vida en los seres humanos? ¿Estabas tú para saber cómo? Bueno, a cada pregunta de este tipo, Job bajaba la cabeza y decía, bueno, que no, que no, que no. Y Dios le dice, Job, es que hay tantas cosas. La realidad es muy grande, muy compleja. Y todavía no es fácil tener la respuesta para todas las cosas. Y en realidad todavía no están preparados. Ten paciencia, Job. Ten paciencia, Job. Y se dio la tercera respuesta, esta. O sea, no era cierta la primera, no era cierta la segunda. Hay una tercera respuesta, la de Job, o la que Dios dio a Job, que la realidad es tan grande, tan inmensa, que no podemos pretender tener respuesta para todo. La respuesta vendrá poco a poco, pero no siempre y rápidamente se puede saber la respuesta. Esta fue la respuesta de Yahvé a Job, y el pueblo hebreo fue adelante por cierto tiempo. Sin embargo, siempre seguía, aun cuando vino Jesús, siempre seguía la primera y la segunda respuesta. La de Job un poquito, pero hasta nuestro tiempo todavía, si uno es bueno, se revela y dice, ¿por qué me pasó eso? Y la gente dice, si Dios existe,
hace que los buenos le vayan bien las cosas. Si les va mal y a los malos les va bien, significa que Dios no existe. Entonces todavía estamos en eso. Nos preguntamos y no sabemos por dónde ir. Ahora, hay una cuarta respuesta, que es la que el Espíritu Santo está sugiriendo, ha ido sugiriendo desde hace unos decenios y ahora va sugiriendo con cada vez más claridad. Y la respuesta es esta: cuando el justo sufre, cuando hay algo malo, no es Dios que está castigando o que está provocando eso. La causa está en el mal uso de la libertad humana de alguien. Sucede un accidente, mueren 20, 30 personas. El metro de México, decenas y decenas de muertos. En Italia, uno de estos que van en el aire se cayó, 20 muertos. ¿Y Dios qué hacía? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿O por qué permitió eso? La respuesta es: Dios ni quiso ni permitió. La desgracia, la muerte de esa persona viene del mal uso de la libertad de alguien. Hay que ir a investigar por qué ese teleférico se cayó, por qué ese tren en México se cayó. Hay que ir a ver y se encontrará que alguien hizo mal las cosas por distracción o por interés, ordinariamente por interés, para ganar más. Entonces esta es la respuesta. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. De Dios viene solo la vida, solo el amor, solo el bien. Todo lo malo, todo lo que hace sufrir y morir, viene del mal uso de la libertad humana. Y a veces nosotros todavía empezamos a entender que Dios no pudo querer que se cayera ese tren. Sin embargo, todavía decimos, es que Dios lo permitió. Tampoco. No usemos ni siquiera esta palabra, porque está equivocada. Dios ni quiere ni permite el mal. Si sucede el mal, y sucede, las desgracias suceden, los accidentes de carretera suceden, todos los accidentes que suceden, las desgracias, las enfermedades, el virus. El virus es un animalito, sí, creado por Dios, pero las muertes, los sufrimientos que vinieron a causa de eso, hay que ir a ver dónde está la causa. Debe de haber alguna causa, alguien usó mal las cosas. No viene de Dios todo lo que hace sufrir y morir. Entonces recordemos, niños, 4 respuestas: la primera, la segunda, la tercera, la de Job, y la cuarta que hoy empieza a asomarse a través de los santos, a través de los científicos, a través del magisterio de la Iglesia también, que empieza a avanzar esta respuesta. Es una respuesta del Espíritu Santo que va explicando las cosas poco a poco en la medida que la humanidad
es capaz de comprenderla. Y nosotros, en esta época, estamos ahora ya en grado de comprender esta cuarta respuesta. De Dios viene todo lo bueno, lo malo no viene de Él ni lo permite Él.